Fórmula Noticias fin de semana con Jaime Núñez. Ya estamos de regreso, 8:30, es el tiempo del centro del país. Qué gusto que esté con nosotros aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Ya lo sabe que estamos ahí para servirle en los mensajes del Facebook Live y también a través de Twitter, porque ahí estamos al tanto de lo que nos está enviando. Hay un gran tema de protección civil, lo que hacemos, lo que no hacemos, pero nos basamos mucho en situaciones como huracanes, como terremotos, sismos. Pero ¿qué hacemos con cosas tan cotidianas como son, y por desgracia que llegan a ocurrir y que por desgracia llegan a cobrar la vida de personas? Incendios. ¿Qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo? Está aquí en el estudio, me da mucho gusto, Víctor Espínola, él es director del Consejo Nacional de Protección contra Incendios, la CONAPSI. ¿Cómo estás, Víctor? Qué gusto, muy buenos días. Bien, muchas gracias por la invitación, Jaime. Oye, mañana inicia una campaña, la tercera campaña nacional de prevención de incendios. Pero a ver, danos un panorama de lo que representa estos siniestros para nuestra vida cotidiana. Mira, Jaime, primero quisiera poner el contexto porque es bien importante. Sí. Hablamos de huracanes y sismos. La verdad es que reconocemos en CONAPSI la labor que ha hecho el gobierno en materia de prevención y protección civil en cuanto a sismos y huracanes se refiere. Uh-huh. La muestra es, hace unos días que tuvimos un terremoto de 8.2, la respuesta que tuvo la gente no fue la misma del 85. Uh-huh. A partir del 85, luego entonces se cambió la cultura de la prevención y protección civil en este país. Se fortalecieron las capacidades de resiliencia de la sociedad, uh-huh. Se fortaleció el marco jurídico en materia de construcción y hoy no se cayeron los edificios. O sea, exacto, tuvimos que pasar una tragedia importante para cambiar la perspectiva. Ahora bien, en los incendios son responsables del 31% de los desastres en este país. ¿Tanto? Representan el 27% de la mortalidad asociada a los gases y humo. Lo que sucede es que no se presentan como un evento único, catastrófico, como lo es un huracán, por ejemplo. Uh-huh. Sin embargo, suceden todos los días. De acuerdo a la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos, tan solo en las 3 ciudades principales, México, Guadalajara y Monterrey, llevamos cerca de 30,000 incendios. Esto sin considerar los otros estados. Entonces, nos da una idea de la magnitud de la problemática. El problema, insisto, es que no se ven, no hay un impacto mediático, entonces por eso es que no nos damos cuenta. Pero te puedo hablar también, más del 60% de los incendios suceden en casa habitación. Es lo que te iba a decir, ¿qué se incendia? Mira, principalmente, primero me gustaría hablar de las causas. Ajá. Las causas comunes son la falta de mantenimiento o una incorrecta instalación eléctrica, siempre es el cortocircuito, ¿no? Okay. Segunda, la falta de mantenimiento de las instalaciones de gas LP. Tercera, los descuidos humanos, principalmente en el hogar, es porque fumamos en la habitación, con el cigarrillo en la cama y de pronto nos quedamos dormidos, y eso ocurre muy frecuentemente. Igual el uso de las velas, el uso de los juegos pirotécnicos ahora en las fechas de septiembre, uh-huh. Las veladoras en noviembre, y en fin, esas son las principales causas. ¿Qué se quema? Hoy la construcción en México está usando materiales más flamables, más ligeros, porque hay que construir más rápido. Entonces, materiales plásticos es una parte fundamental, telas que son altamente flamables, y recordemos, no te mata el fuego, lo que te mata es la intoxicación por humos. De acuerdo a datos que tenemos de la CONAPRA, que es el Consejo para la Prevención uh-huh. de Accidentes, 150,000 personas sufren quemaduras al año. De ese porcentaje, el 30% son niños y adultos mayores también. Entonces, tenemos un problema de salud pública que no se ve por la falta de estadísticas que no tenemos en este país. Y la discapacidad que genera el incendio para quien sobrevive a un incendio y quemaduras, debe de venir un acompañamiento posterior, ¿no? Tenemos un problema ahí importante porque como no se ve, insisto, y perdón que lo diga, repetidas ocasiones. Sí, porque puede ser mucho en volumen, pero puede haber varios, no hay un evento propio que genere ese número de víctimas, ¿no? Jaime, todos los días hay incendios, todos los días, créeme, hemos ido monitoreando
todos los días en el país hay un incendio. Entonces, es un problema serio, hay que ponerlo en el foco de los medios también. Entonces, te decía, tiene un impacto social, porque tiene el impacto cuando una persona se quema, le quedan cicatrices, pero además lo costoso que representa la atención médica. Tratamientos. La Fundación Michimao para niños quemados nos habla de más de $500,000 de pesos por niño quemado durante el tratamiento. Entonces, no hay infraestructura en este país. No hay bolsillo tampoco, ¿no?, que lo aguante. Tiene un impacto al erario público también, en el sector salud, pero también en el sector, digamos, competitividad, porque cuando se quema un recinto, una fábrica, no solamente se pierde lo que se quemó, sino toda la materia prima que ya no llegó, toda la materia prima que ya no salió, todos los productos. Entonces tiene un impacto en la cadena productiva importante que genera desempleo permanente o temporal y se va directamente al bolsillo de las personas. Si la persona sufre quemaduras, entonces tiene un impacto al interior de la familia y hacia afuera, una falta de aceptación, y el impacto medioambiental tampoco se mide. Oye, Víctor, y ya en el último de la cadena que representa y que también es parte esencial de los incendios, y de su lucha contra los incendios, luego nos enteramos de en las condiciones en las que trabajan los bomberos, por ejemplo. No existe la inversión suficiente de parte de los estados para que las personas que arriesgan la vida para controlar, sofocar y también rescatar si hay víctimas en un incendio, pues lo pueden hacer de una buena manera. No, Jaime, buen punto, porque resulta que los bomberos de México, el 95% de los bomberos de este país son voluntarios. Es decir, ¿no ganan dinero? Terminando tu labor, te vas a la estación de bomberos, te montas el traje de bombero y haces la labor de bomberos. Podríamos pensar, los bomberos de la Ciudad de México sí son parte del gobierno, y entonces nos da una idea de que todos los bomberos deberían estar en las mismas condiciones que la Ciudad de México. La realidad es que no. O se sobreviven por donativos, o por medio de un patronato. Muy pocos son parte de esa estructura, y es una demanda que tienen los bomberos. Debería de ser como responsabilidad del Estado, como el servicio de recolección de basura. Así los bomberos deberían de tener un presupuesto. Mira, yo no sabía eso. Oye, Víctor, ¿y qué es lo que propone el Consejo Nacional de Protección contra Incendios, el CONAPSI, en esta campaña en particular? Precisamente. ¿Es la tercera vez que la hacen? Es la tercera vez. Vamos ganando terreno. La prevención es todos los días, todo el año, y aunque decimos que es una semana, en realidad debe ser permanente. Precisamente contamos con el apoyo de los cuerpos de bomberos de todo el país, de tal forma que nos están apoyando. Ante este escenario, estamos fomentando una cultura de la prevención, de cómo actuar antes, durante, después de un incendio, consejos en el hogar y consejos en los centros de trabajo. La intención es convocar a toda la sociedad, a los empresarios, gobierno, para que se sumen a esta campaña. Ya contamos con el apoyo del Consejo Coordinador Empresarial, por ejemplo, con la Fundación Michimao, con la Fundación Mafre, con la Cruz Roja Mexicana. Es decir, están ya involucrándose todos los sectores para que seamos un México sin víctimas de fuego. Oye, a ver, siendo el hogar uno de los principales lugares donde se genera un incendio, ¿cómo podemos sumarnos a esta campaña? Mira, ¿o qué debemos hacer? Ya nos dijiste checar nuestras instalaciones eléctricas, checar nuestras instalaciones de gas. Luego veo también historias en el Facebook y en las redes sociales, no sé qué tan ciertas sean, de que a alguien se le quema el teléfono cuando está hablando, no sé. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos de dormir ahí con un teléfono conectado cargándose en la noche? ¿No debemos de hacerlo? Mira, son consejos. Muchas cosas. Sí, son consejos muy sencillos, pero que pueden ser la diferencia entre una tragedia. Primero hay que revisar las instalaciones eléctricas, no sobrecalentar ahora en estas próximas fechas que se vienen. Viene diciembre, pues sí. Y siempre lo decimos, no sobrecalentar o conectar en una sola extensión varias extensiones o teléfono o el iPad, etcétera. No usar veladoras, y si las usan, apagarlas antes de ir a la cama. Son detalles muy simples, como también en la cocina usar las parrillas de atrás y no las de enfrente, y vigilar mucho a los niños. Son sencillos pasos que perdemos de vista, pero hacen la diferencia. Claro. Entonces déjame decirte también que en esta campaña estamos invitando a ser parte. ¿El moñito representa la campaña? Precisamente.
Hubiera puesto el moño, mira. Hay un impacto social importante. Cuando lanzamos la primera campaña, notamos que la sociedad está esperando algo que verdaderamente valga la pena y que trascienda. Esta campaña es una campaña con causa y los estamos invitando a usar el moño color naranja como símbolo de la prevención, realizar alguna actividad propia en tu casa, en la oficina, en los centros de trabajo, una charla informativa de autoprotección, simulacro, un curso de capacitación, algo que tenga que ver con la prevención. Tomen una fotografía, decimos captura, comparte y contribuye a la cultura de la prevención. Ahí pongan un hashtag, ¿no? Y precisamente esa información nos la envíen a comparte@prevenir.org.mx. Todos esos testimonios. Está saliendo ahí en la pantalla, ¿no lo puedes repetir, por favor? Es comparte. @prevenir.org.mx. Allí recibiremos toda la información, la subiremos al portal que es www.prevenir.org.mx. Ahí van a encontrar todos los testimonios que estamos recibiendo, información, videos que pueden descargar para poderlo distribuir entre sus colegas y amigos. Oye, y por último, estamos platicando con Víctor Espínola, director del Consejo Nacional de Protección contra Incendios. Una vez que existe algún incidente que tiene que ver con fuego, lo debemos de atajar, debemos de tener extintores. Por ejemplo, yo no tengo extintor en mi casa. ¿Debemos de tener un extintor en casa? En casa, no en el cubo del elevador o si vivimos en un departamento. ¿Debemos de tener un extintor en casa? Mira, es buena pregunta porque en realidad hay todo un sistema, pero vamos de lo básico. Y lo básico, también, ¿qué tal si me quiero decir ayer muy macho? Yo ni sé cómo apagar un incendio. ¿Qué tal si es un incendio eléctrico? Sí. No sé, hay muchas cosas, Hay ¿no? muchas dudas, preguntas, pero lo básico es sí tener un extintor en casa, muy sencillo. Ya hay una normatividad que te dice cuáles podemos utilizar para tener en casa. Lo más conveniente, si es un incendio incipiente, lo puedes ayudar a controlar. Pero lo mejor es alejarte de la zona y buscar una zona donde te resguardes y marcar el 911. Perfecto. Esa es la mejor recomendación. En edificios ya estaríamos hablando de sistemas específicos, automáticos, que van a apagar el incendio. Dispensores de estos de... Y no es responsabilidad nuestra, porque la intención es la prevención y no el ataque de la persona hacia el fuego. En este marco de la campaña, estamos llevando a cabo también el 19 y 20 de septiembre en el World Trade Center un evento internacional donde estamos trayendo precisamente a los expertos, por ejemplo, de la Torre de Londres, que se quemó. Ah, claro, que murieron varias personas. 80 personas. Pero murieron. por actos de corrupción construyeron con materiales que estaban prohibidos. Pero la ley tampoco te lo exigía, entonces ni te lo prohibía. Ese es el problema. Y entonces van a venir a platicarnos las buenas prácticas para que puedan las autoridades considerar, hoy que estamos haciendo edificios altos, la pregunta es, ¿lo estamos haciendo correcto? Oye, pues qué gusto, Víctor Espínola, director del Consejo Nacional de Protección contra Incendios. Y ya cuando termine este foro, ¿cuándo dices que va a ser? 19 y 20. 19 y 20. Ahí en el World Trade Center. En el World Trade Center, la entrada es libre. www.fpimexico.com y los invitamos a ser parte de la campaña del 18 al 22 de septiembre. Portan el moño color naranja, realizan alguna actividad de prevención, captura, comparte y contribuye a la cultura de prevención. Víctor, qué gusto tenerte y en verdad felicidades, y qué bueno que estás levantando la voz en algo que quizá no lo tenemos ahí y lo vemos tan lejano que no sé, alguien que vayamos a tener un conflicto con un incendio, y lo dices, las estadísticas ahí están, Jaime, muchas gracias, Víctor. Si nos los permites, al término de la campaña nos gustaría venirte a mostrar. Por supuesto que sí, vengan en un par de semanas para que nos digas cómo les fue, qué vieron, dónde sumamos, dónde restamos y cómo le hacemos. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Vamos a ir a una pausa. Es Víctor Espínola, es director del Consejo Nacional de Protección contra Incendios. Volvemos.